Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenido a nuestra tercera conferencia anual sobre la separación del colegio y el Estado. En esta sesión, los participantes serán 4 catedráticos que proponen la separación del colegio y el Estado. Presentando a los participantes de hoy, tenemos a Douglas Phillips. Él es un padre educador en casa, es abogado, trabaja con una asociación de defensa legal para homeschoolers hace 6 años. Actualmente es el director del Ministerio de Family Vision y es dueño de un audiobook y una compañía de publicidad. Buenas tardes. Si fuera posible encontrar un solo individuo, si pudiéramos encontrar una sola persona que haya hecho el impacto más grande en el desarrollo del movimiento moderno de la educación en casa, ese hombre sería el doctor R. J. Rushdoni. Por más de 4 décadas, él ha sido el precursor de la filosofía cristiana fundacional en la educación. Dr. Rushdoni es autor de muchos libros, desde cuando la gente hablaba de conferencia como esta sobre la separación de las escuelas y el Estado. El Dr. Rushdoni ya estaba testificando ante legisladores estatales, ante consejos escolares a favor de la separación del colegio y el Estado, articulando claramente el principio de que la educación es inescapablemente una disciplina religiosa. Su obra magna es la institución de la ley bíblica, la cual ha sido el fundamento para muchos estudiantes de la palabra de Dios hoy. Y su trabajo, El carácter mesiánico de la educación norteamericana, articuló con precisión como nunca antes, quizás cómo es que la educación moderna y específicamente la educación pública ha sido una herramienta para promover la filosofía de la vida secular. De hecho, una religión. Es para mí un privilegio conocer al doctor Rushdoni como un amigo de la familia por 20 años. He escuchado más de 1000 cintas suyas. He leído 12 de sus libros y considero como un gran y tremendo mentor en mi vida. Creo que las futuras generaciones mirarán hacia atrás y verán al doctor Rushdoni como uno de los teólogos del siglo XX y a un hombre que es responsable por el movimiento homeschool y escuelas privadas en Norteamérica. Sin más que agregar, me gustaría presentarles al presidente de Cal Sindon, Dr. R. J. Rushdoni. Crecí en los grandes valles centrales de California y aquellos días era una época de inmigrantes. En mi ciudad solo conocía 2 familias americanas, el resto eran todos inmigrantes y había muchos idiomas extranjeros entre las familias y en sus conversaciones hogareñas. Aquellos eran días maravillosos. Me interesaron los modismos de los inmigrantes. Uno que sigo apreciando es el de un viejo hombre que decía, muy tarde hemos crecido en inteligencia. Bueno, eso me ha ocurrido en los últimos 14 meses. Muy tarde he crecido en inteligencia. He estado frente a muchos legisladores estatales, como mencionó Douglas, en muchas salas de tribunales testificando a favor de colegios cristianos, homeschool y su libertad, y ante grupos muy hostiles. Ahora me doy cuenta que en los últimos 14 meses, cuán maravilloso accesorio es un bastón. Obtienes simpatía instantánea cuando te ven tambaleando en la plataforma. Debí haber pensado en esto hace muchos años atrás. Bueno, a mediados de los 50, empecé a trabajar en el tema de la educación estatal y su filosofía. Produje un tipo de introducción, un famoso volumen en 1959, Esquizofrenia intelectual, cultura, crisis y su educación. Y luego, en el 73, El carácter mesiánico de la educación norteamericana fue publicado. Lo interesante es que nadie de los medios de comunicación, ciertamente, ni siquiera un periódico cristiano, hizo una reseña sobre esos libros, pero un número de personas del Departamento de Educación Estatal lo habían analizado. Estaban muy afligidos
de que un libro analizara las filosofías de la educación pública, argumentando contra el establecimiento de colegios por parte del Estado, llamando a la separación del Estado y de los colegios. Ellos estaban en lo correcto al sentirse asustados, ya que el movimiento cristiano homeschool crecía y creció fenomenalmente. El pasado verano hablé en 3 lugares en California en la conferencia Homeschool de Richmond. Había otra conferencia aparte de esas 3. Fue llevada a cabo en Anaheim. El registro total fue quizás sobre 1000 asistentes. La educación libre, libre del control del Estado, está definitivamente en su camino. Es importante para nosotros apreciar el significado de este movimiento. Significa que un número de personas están creciendo para tomar el gobierno del Estado. Y todo esto es tan importante y tan serio que hay educadores públicos que están diciendo que temen que el fin de la educación pública esté cerca. Matthew Hodge, quizás, él estuvo acá la noche pasada. Él es un joven de Australia que estuvo acá para hacer un trabajo junto a Howard Phillips. Su padre es un líder de la educación en casa en Australia. El superintendente de la educación pública en Queensland le dijo con regocijo que el movimiento de crecimiento más rápido de hoy en día es el homeschooling, la educación en casa, y que está acortando el número de los colegios en Australia cada año. Entonces vemos un factor muy importante y es la revolución. Es una reforma y lo que está haciendo es crear padres que son responsables. Mientras ellos educan en casa o los ponen en colegios privados, ellos están creciendo en independencia del Estado. Ahora, cuando yo era niño, nadie estaba preocupado por los colegios estatales. Hoy tengo 81 años y miro hacia atrás, hacia la Primera Guerra Mundial. De hecho, en esos días recuerdo muy vívidamente que mientras los colegios estatales representaban el progresismo de Dewey, ellos no eran beligerantes. Ellos estaban trabajando en silencio. Un liceo local, por ejemplo, podía invitar a un pastor y en algunas comunidades el pastor local a cargo podía controlar los colegios estatales o los sacerdotes locales, si era un área predominantemente católica. A nadie le importaba. Sé que en más de una ocasión en mis viajes, en mis años tempranos, los pastores o presbíteros o sacerdotes a cargo me llamaban y me decían: tienes una historia interesante que contar sobre tu trabajo con indios americanos de las reservas aisladas. Ven a hablar al liceo y no dudes en afirmar tus convicciones cristianas. Eso era rutina, pero poco a poco la polarización tomó lugar y esto es inevitable. A los hombres no les gusta tomar una posición. Ellos no acogen la polarización, esto es, decir, esta es mi posición y no otra, y enfrentar un mundo hostil. Pero recuerdo, volviendo a los inmigrantes, había un anciano holandés, era granjero y yo era muy joven, y él sabía que me iría de misionero. Él me dijo: joven, fuerza la antítesis, haz que la gente vea la diferencia entre cuál es su posición y lo que el mundo cree. Él siempre decía, fuerza la antítesis, y él estaba en lo correcto, y se volvió un hábito arraigado en mí, que no dimensioné lo lejos que llegaba a veces. Pero la gente estaba acostumbrada a hacer que todo parezca igual. La educación pública era la bendición para el mundo. Podía haber cosas que no te gustaran, pero si lo criticabas, no eras norteamericano. Después de todo, nosotros estábamos viendo a principios de este siglo la destrucción de leones. ¿Hay alguien acá que haya escuchado el nombre de Charles Ferguson? No, ninguno. Bueno, gracias a Dios, él ha sido olvidado. Él era de los tempranos 1900, antes que Arthur Brisbane.
Puede que recuerden ese nombre. Él era el editor y escritor de las portadas de los periódicos de costa a costa. Él, de hecho, declaró la democracia como la verdadera religión. Él sostenía, y estas fueron sus palabras: queremos un gobierno de hombres y no de leyes, porque los hombres son buenos. Él era la antítesis de todo lo que un cristiano y un conservador deberían creer, pero su pensamiento fue tomado por sentado, porque en vez de forzar la antítesis, hubo una síntesis de pensamientos que terminó convirtiéndose en un verdadero revoltijo. Bueno, la Primera Guerra Mundial terminó a causa de la Revolución Rusa, lo cual fue una de las mejores cosas que le había pasado al mundo, a pesar de haber sido horrible. Puso una clara línea de división. Ustedes eran jóvenes y puede que no lo recuerden, pero se volvió una noticia horrorosa leer sobre el masivo asesinato de sacerdotes en Rusia. Por lo menos 200.000 sacerdotes y monjas fueron masacrados de las formas más horribles. La hambruna masiva que mi propia abuela pasó y los horrores eran rutinarios día tras día. Y aún no terminan, fuera de la fachada que tienen. Bueno, esto fue choqueante para el mundo norteamericano y europeo, porque antes podían decir, hay extremistas en Rusia, pero hay que entender que ellos están reaccionando contra un régimen. Pero poco a poco tuvieron que empezar a decir que era malvado y que estaba mal. No había excusa para ello. Eso fue lo que creó una posición cristiana contra el mundo. Eso fue lo que creó un verdadero movimiento conservador. Dios, en su infinidad, había forzado la antítesis en nosotros y lo ha estado haciendo desde entonces. Ahora nos enfrentamos a una batalla victoriosa. Podremos encontrarnos con problemas muy reales por legislaciones pendientes que pueden establecer estándares educativos impuestos en escuelas cristianas y homeschools. Tenemos una gran batalla ahí y tenemos que estar preparados para luchar y ganar. Pero ¿por qué? ¿Por qué este plan de salvación basado en el control de los niños y su educación desde la cuna hasta la tumba? Las raíces son muy profundas y es muy importante que nosotros lo entendamos. Ellos vuelven su mirada a un grupo de hombres influenciados por Aristóteles, cuya influencia en la civilización occidental y en grupos no cristianos ha sido enorme. No entraré en detalles de esta influencia, pero hay algo que es importante. Su pequeña obra sobre la política puede ser leída en un breve tiempo. Su tesis fundamental es bastante simple. Aristóteles dijo categóricamente, el hombre es un animal político. ¿Qué sigue después de esto? Que el hombre sea definido por el Estado. Por otra parte, la política de Aristóteles antecede su ética, porque el orden político determina el orden ético. La política es determinante. Ahora, consideremos las implicaciones de esto. Es radicalmente diferente a otro tipo de pensamiento que nace en el Antiguo Testamento. Y en este pensamiento ustedes han dibujado una línea de división institucional entre la Iglesia y el Estado. Para usar términos modernos, entre sacerdote y rey. Cualquiera que cruzara esa línea era juzgado como el rey Usías. Eso fue arrastrado por la comunidad cristiana. Y uno de los grandes impactos para el mundo romano fue el trabajo de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pablo se llama a sí mismo un embajador de Cristo. Una palabra que era usada para la iglesia era paroquia. La palabra parroquia es derivada de ella, pero se refiere a un área extraterritorial, embajada, como derechos extraterritoriales de un gobierno extranjero. Pablo dijo, soy un embajador de Cristo. Esto era impactante para Roma, porque esto significaba que la iglesia se veía a sí misma como un imperio dentro de un imperio,
un imperio dentro de un imperio gobernado por un rey como el rey más alto. Esto fue luego desarrollado en la historia temprana de la Iglesia por el Papa Gelasio, quien dejó claro que había una línea divisoria entre la Iglesia y el Estado, que no podía ser rota, no podían unirse clamando poder sobre otro. La doctrina fue luego más desarrollada por Juan Calvino bajo el concepto de la jurisprudencia divina sobre las esferas sociales, donde decía que cada área tenía su propia esfera de jurisdicción, donde la política no debía gobernar sobre la economía ni en las matemáticas. Cada esfera está bajo Dios. Por lo tanto, vivimos en esferas entrelazadas, pero todas bajo Dios, en vez de la Iglesia o bajo el Estado o cualquier otra agencia. Ahora, consideren las implicaciones de esto. Por otro lado, tenemos una corriente que nace de la política de Aristóteles, representando, por supuesto, a todo pensamiento pagano. El pensamiento romano no era diferente al pensamiento persa, considerando que Persia fue una gran cultura en la antigüedad. No hay diferencia, ciertamente, con el antiguo Egipto, un orden unitario, todo bajo el Estado. El Estado como una forma de Dios caminando en la tierra, que está en contra de la perspectiva bíblica que dice que todas estas áreas de la vida, todas estas esferas, están todas igualmente bajo Dios. No pueden intentar gobernar una sobre otra. En vez de entender al hombre como un animal político, entendemos que el hombre no es ni animal ni político, sino que es una criatura creada por Dios. No es responsable ante el Estado, sino ante Dios. El gobernador supremo no puede ser el Estado, tiene que ser Dios. Ahora, si ustedes entienden la diferencia entre estas dos doctrinas, el hombre como un animal político y el hombre como una criatura religiosa, entonces serán capaces de entender la historia del cristianismo, la batalla en la que se ha envuelto por 2000 años, y vemos cómo las líneas de batalla son más y más claras para salvar al hombre de las premisas del estatismo, que señala que debe controlar todas las esferas de la vida y del pensamiento. Pero desde la perspectiva bíblica, la salvación del hombre no viene del hombre, sino de Dios. Esta es la gran línea de división. Esta es la batalla en la que todos estamos involucrados. Gracias. Gracias, doctor Ruslani. ¿Alguno de ustedes han visto estos stickers para autos que dicen, si puedes leer esto, agradécele a un profesor? Y quizás te reíste y dijiste, bueno, aprendieron a leer a pesar del profesor. Pero los homeschoolers tienen un nuevo sticker que dirá, si puedes leer esto, agradece a Sam Blumenfeld. Sam es uno de los líderes más influyentes en el actual movimiento de educación cristiana en Norteamérica. Un hombre encantador, autor de 7 libros. Quizás uno de los más importantes ¿es la educación pública necesaria? Un trabajo brillante que los animó a comprar junto a NEA, el caballo de Troya de la educación americana. Se graduó de la Universidad de Nueva York, estudió en Francia por 2 años. Un crítico de su libro The World Length Overthrow dice: Blumenfeld documenta magníficamente el esfuerzo deliberado del establecimiento educativo del gobierno para corromper y sabotear la excelencia educativa de nuestro país. Los escritos del señor Blumenfeld aparecen en diversas publicaciones. Es mi placer presentarles a Sam L. Blumenfeld. Ciertamente es un placer estar en esta conferencia y por supuesto tener esta oportunidad de no solo responder al Dr. Rudolphy, sino que complementar en la medida de lo posible en estos cortos 5 minutos. Él está en lo correcto cuando dice que los unitarios, quienes fomentaron el movimiento de la escuela pública, realmente creían en la perfectibilidad de la moral del hombre, rechazando esta noción calvinista del hombre, la depravación,
diciendo que la salvación podía ser alcanzada a través de una buena educación, la educación de Harvard. Ya que todos salieron de Harvard, Harvard ha sido la fuente de mucho de lo que está mal en este país. De hecho, los calvinistas fueron echados de Harvard, y Harvard fue creado por calvinistas. Pero fue tomado por los unitarios, resultando en esta batalla que se ha llevado desde entonces. Esto pasó a principios del 1900. Harvard ha sido anticalvinista más que prohumanos, han sido anticalvinistas. Y es por ello que tenemos esta actual batalla en los Estados Unidos, entre los tan llamados fundamentalistas u ortodoxos y los liberales. De hecho, el liberalismo político representa el unitarismo. No puedes entender el liberalismo político hasta que entiendas su fuente espiritual en el unitarismo. Bueno, entonces, ¿cómo peleamos contra esto? He estado muy decepcionado con este tan llamado Congreso Republicano, donde se supone que deben estar firmes contra la marea de legislaciones educativas, de escuelas al trabajo, carreras y objetivos para el año 2000. ¿Dónde están los republicanos en todo esto? ¿Por qué no lo están deteniendo? De hecho, tenemos un republicano como el señor Goodling que se está encargando de esto, y él es un republicano. Entonces, ¿qué hacemos? Mi consuelo está en el silencioso movimiento de la educación en casa. Ahí es donde la revolución real se está llevando a cabo. ¿No es maravilloso que podemos tener una revolución sin sangre, sin alborotos en las calles? Es increíble cómo América funciona. Entonces tenemos esta revolución silenciosa donde Rudolph se refirió a 10.000 homeschoolers participando en una conferencia, en una convención en Anaheim. Hace unos 11 años hablé en una conferencia en Ohio, donde habían 300 homeschoolers. Luego de 10 años volví y había como 3.000 o 4.000 a 5.000. No puedo recordar muy bien, pero fue un centro de convención enorme. Veías a los homeschoolers y a los padres encima de los libros. ¿Cómo pueden decir que los padres no están interesados en la educación? Eso es ridículo. La idea de que los padres no saben qué quieren que los niños aprendan tiene esa belleza de que los padres aprenden mucho, porque han sido tan pobremente educados en escuelas americanas. Esa es una de las evidencias más grandes de esta revolución. Y una de las cosas más grandes que hemos descubierto es que nos encontramos con la reconstrucción de la familia cristiana, particularmente, porque el 80% de los homeschoolers son cristianos. Pero, ¿saben lo que es realmente interesante? Es que incluso los humanistas están interesados en el homeschool. Hay una asociación humanista homeschool, créanlo o no. Así es que, incluso los humanistas, que han sido los de los partidarios más fuertes de la educación pública como Orange Man, están empezando a darse cuenta cuán malo es realmente el sistema y cómo es que ellos tienen que salir de ahí para llegar a la educación genuina. El punto es que las iglesias unitarias tienen la escuela dominical y en Concord, Massachusetts, tienen un escándalo tremendo porque en estas escuelas dominicales humanistas hubo una clase del programa de educación sexual en donde mostraron de hecho pornografía a los niños. Y esto causó un gran disturbio. Pero nos da una idea de cómo piensan los humanistas. Ellos han tenido un largo camino desde Harvard a lo que creen hoy en día. Pero supongo que es una forma de paganismo. De hecho, le daban la bienvenida a brujas y todos tipos de locuras dentro de su movimiento. Bueno, me han dicho que pare, así que me detendré acá. Muchas gracias. Es mi privilegio presentar a otro amigo, Neil Mark Ba, autor, orador, profesor, que ha asesorado sobre el reino de Dios y la cosmovisión bíblica cristiana. El señor Mark Ba también es un abogado y un orgulloso padre de 8 hijos. Neil Mark Ba. Muchas gracias. Qué increíble experiencia de sentarme en la misma mesa con tales gigantes. Este es un día emocionante que estamos viviendo. Hace algunos años aprendí que cada problema que existe en nuestra sociedad hoy, ya sea un problema individual, familiar de la iglesia o dentro del gobierno civil, se rastrea a una fuente, como alguien que ejerce poder sin autoridad.
Y creo que el orador de hoy, Dr. Trashdani, ha destacado realmente la importancia de entender que la autoridad está en Dios y no en el Estado. Los colegios del Estado a los que nos hemos referido en esta reunión no tienen ninguna autoridad para existir. Este es el tema de un nuevo libro que recibí hace un par de días de un muy buen amigo, Kerry Morgan, llamado Elección Real, Libertad Real. Y pensé, ¿qué mejor ocasión para contarles de esto? Porque muestra la causa legal y constitucional de los derechos parentales contra el control gubernamental de la educación en los Estados Unidos. Esta es una muy buena obra porque ataca el corazón de lo que acabo de decir. Para que algo exista, tiene que tener la autoridad de existir. Y sabemos que estos colegios públicos que tenemos no tienen la autoridad excepto por el hecho de que los colegios públicos están enseñando en sus clases de gobierno que la única razón, la única forma de obtener autoridad es si tienes lo que ellos llaman legitimidad. Y lo que ellos le enseñan a los niños en las clases de gobierno es que la forma de obtener autoridad es simplemente actuar políticamente y luego esperar a ver si alguien reacciona a ello. Y si no tienes reacciones negativas, entonces tienes un punto de vista legítimo y por lo tanto tienes autoridad. Entonces, consecuentemente, a causa de que la Iglesia ha sido negligente al enseñar a esta nación el Estado de Derecho como debiese, como le fue ordenado por nuestro Señor, que dijo que nosotros debemos enseñarle a las naciones obedecer todo lo que nos ha mandado. No hemos hecho esto, señoras y señores, y como consecuencia, nos encontramos en esta situación donde algunos de nosotros no entendemos lo que es el Estado de Derecho. Un buen ejemplo de esto es que un número de cristianos siguen mandando a sus niños a las escuelas públicas, donde están siendo adoctrinados con la perspectiva filosófica que es totalmente contraria a cualquier cosa que la Biblia sostiene. Esto, por supuesto, viola el Estado de Derecho que dice que debemos entender lo que es bueno y ser inocentes de lo que es malo. Estoy convencido que hasta que no veamos a la Iglesia cristiana apropiándose de ese principio en particular, de esa medida de acción con la estima que supone que tiene, no veremos un cambio llevándose a cabo en nuestra nación. Así que simplemente insto a todos nosotros, a que tienen alguna idea del problema, empezar a inspirar a otros, para que se den cuenta de que es tiempo de que saquen a sus niños de las escuelas gubernamentales. Muchas gracias. Aquellos que estuvieron con nosotros temprano en la mañana recuerdan haber escuchado de Francis Jordan, nativo de Race, Wisconsin, ordenado como sacerdote el año 1950. Sirvió en la arquidiócesis de Milwaukee por un total de 29 años y por 63 años ha estado involucrado en Acción Católica, apostolado laico, y en los recientes años se ha convertido en un fervoroso asistente para muchos grupos laicos, incluyendo homeschooler y grupos pro vida. Bienvenido. ¿Podría empezar diciendo que los colegios del gobierno son un gran éxito? Tiene un gran éxito si entendemos cuál es su real misión. Su misión es mantener a la gente subordinada a la élite, hacerlos manipulables por publicistas y por los tan llamados líderes. Han hecho un gran trabajo haciendo eso. Cuando G.K. Chesterton, un famoso autor inglés, vino a los Estados Unidos hace 17 años, escribió un libro. En ese libro dijo: en la era de la piedra, cuando Hug decía que Hug hacía las mejores hachas de piedra, todos podían ver su falta de objetividad. Vemos la publicidad de hoy en la televisión y en las revistas. Chevrolet hace los mejores Chevrolet, hacen los mejores autos. ¿Esperas a que digan que hacen los peores autos? Es por esto que es necesario que entendamos que esa es la forma en que actúan, que esto es parte del problema y que esto es lo que realmente sucede. La verdadera línea de división está más atrás de lo que mencionó Rushdoni. Está más atrás de cuando se creó la tierra. Esto pasó cuando Lucifer se levantó contra Dios. Esa guerra civil empezó ahí y continúa hasta el día de hoy. Se nos fue dicho que la fuente de todo mal es el mundo, la carne y el diablo.
El diablo está tratando de obtener a todos los que pueda para que se le unan. Su ejército de ángeles está tratando de tenernos para que nos unamos. Dios creó este mundo para que fuese poblado. Este mundo material no existirá para siempre. Cuando Dios nos creó individualmente, nos creó con un alma individual. Nuestro cuerpo viene de nuestros padres. Dios no solo eligió a nuestros padres, sino que también a nuestros abuelos para que tuviésemos dones especiales. Cada uno de nosotros fue creado para un propósito especial, para compartir su obra, compartir su creación y su obra de redención para llevar su amor a toda la gente. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es un regalo de Dios de amor y ha sido dado para un propósito. Si los usamos para el propósito que Dios nos dio, entonces nos estamos preparando para recibir mejores dones. Ustedes saben eso. Cuando les das a tu hijo un regalo y no lo utiliza inteligentemente y sin cuidado, ¿piensan en darles más y más regalos cuando no saben cómo usarlos? Entonces, nuestro trabajo es saber cómo usar estos dones que Dios nos ha dado para el propósito que Él nos ha dado. Él quiere que los usemos para el servicio de otros, no para nosotros. No hay amor de Dios genuino donde no hay amor al prójimo. Y no hay posibilidad de amar a nuestro prójimo si no está enraizado en el amor de Dios. Son inseparables. Y eso es lo que estamos tratando. Toda esta maldad. Tenemos que entender el mundo y la carne, la maldad humana, el orgullo y el gran peligro que hace el orgullo en un líder. Usar una insignia es una gran tentación para el orgullo. Recuerden, cuando Jesús no soportaba a los fariseos, ellos eran líderes religiosos de ese tiempo. La humanidad no es fácil y es algo que todos debemos aprender. Entender que todo lo que somos, todo lo que tenemos, se nos fue dado por amor y nos lo ha sido dado como Él quiere darlo. Entonces, tenemos este conflicto, este concepto a través de los siglos, el gobierno civil contra Dios y su pueblo. En los Salmos, en el capítulo 2 de Salmos, trata esto muy explícitamente. La autoridad civil piensa que será capaz de conquistar a Dios. Y Dios le dice en Salmo 2 que el que mora en los cielos se reirá. Ahora me gustaría invitar al reverendo Rushdoni para que tenga 8 minutos más. Estoy muy agradecido por la información adicional entregada por las otras partes. Una de las cosas que me interesó fue el comentario de Sam sobre los unitarios, ya que a través de los años he recogido un poco de material con la esperanza de tratar el aspecto unitario de nuestra historia. Si ustedes están familiarizados con los escritos de Horstman, el fundador de la educación estatal, se darán cuenta de que él era un unitario. Él sí creía en la salvación a través de la política. Él veía al colegio como el espacio donde la salvación era mediada hacia la gente. Además, si leen a uno de los pensadores unitarios del tiempo de Horstman, O. B. Frothingham, su obra clave fue titulada La religión de la humanidad, un título muy revelador. Y en ese libro dejó claro que el espíritu de esa era sería el que determinara el pensamiento de esa era. Y ningún pensamiento que sea ajeno a ese espíritu puede tener algún peso. Desde entonces, la influencia unitaria ha sido muy poderosa. Nos equivocamos frecuentemente acerca de esa influencia, porque asumimos que, como el fundador del movimiento unitario, William Ellery Channing, el movimiento sería teísta, pero en el tiempo del nacimiento del movimiento de los colegios estatales, abandonó su presuposición teísta para insistir en la ultimidad de la deidad de la humanidad. No había estándar más allá del hombre.
Su influencia en nuestra historia ha sido muy, muy poderosa, comenzando con el juicio de la educación estatal. Tendemos a tener dentro de la burocracia un establecimiento unitario. Me es interesante que, incluso en California, al otro lado del país, hasta los puritanos de la Nueva Inglaterra, los nombres terrenales de las calles en San Francisco fueron nombradas con nombres de líderes unitarios, porque en esta era la gente que gravitaba en el gobierno civil era importante para ellos. Ahí es donde su misión descansaba. Y como apasionados creyentes de que la salvación venía del Estado, muy temprano empezaron a moldear un área del gobierno civil para luego seguir con la otra. Llegaron tan lejos que, por ejemplo, en California hicieron ilegal que los padres criticaran a un profesor, es decir, criticar el sacerdocio. Bueno, por supuesto que esto fue demasiado para los californianos y hace varias décadas atrás ellos rápidamente se deshicieron de aquello. Pero esto nos da una idea de la extensión de la influencia del movimiento unitario, de costa a costa, que tuvo en la formación del gobierno civil y de la educación estatal, poniendo estándares, fijando la mirada desde el gobierno civil al Estado para obtener la salvación de una esfera a la otra. Sam ha leído mucho sobre la literatura en esta área, así que él podría contarles más sobre el impacto de los unitarios. Así que lo que estamos haciendo, en un sentido, es volcar una revolución que ocurrió en los años 30. Hemos visto el desarrollo de esa revolución a través de generaciones. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que restablecer la libertad de las esferas, estar bajo Dios y no bajo el Estado. Esa es nuestra meta. Hemos tenido éxito en algunas esferas, por ejemplo, a finales de los 70 y a comienzos de los 80. Los juicios de la Iglesia y el Estado eran muy numerosos y viajaba alrededor de todo el país como testigo. Y ahora, esos juicios se han terminado, pero ellos siguen trabajando de formas indirectas. Lo están intentando a través de las Naciones Unidas o a través de algo llamado estándares educativos, para imponer alguna cosa en los colegios en todas partes. Tenemos que pelear contra cualquiera de sus intentos. La eterna vigilancia sigue siendo el precio de la libertad. Tenemos una batalla por delante. Hemos ganado batallas significativas en años recientes. Es importante poner un estándar para otros países. Entre una de mis visitas de este verano, conocí al fiscal general del reino Zulú, un oficial de alto rango dentro del servicio colonial británico, y a un hombre que ha ganado una gran batalla legal por la libertad de la educación cristiana en casa en Australia. La batalla se está expandiendo y las victorias están siendo ganadas por aquí y por allá alrededor del mundo. Una de las batallas más grandes hoy, déjenme agregar esto entre paréntesis, es África. Algo grande pasará en el siglo que viene. Creo que será determinado, ya sea si ganamos o perdemos, en África y también en China. De acuerdo con las estimaciones de las iglesias clandestinas, 100 millones de cristianos en China sufren una increíble persecución de la forma más salvaje y malvada, y nadie levanta su voz en su defensa. Pero la batalla está ardiendo, ardiendo en cada continente. Sabemos de hombres muriendo por la libertad de la fe, los cuales deberíamos recordar en nuestras oraciones. También deberíamos recordar que tenemos la victoria en Cristo. Dios ha ordenado todas las cosas desde la fundación del mundo, como nos dice la Escritura. Sabemos cómo terminará. Nosotros triunfaremos. Durante este tiempo, nos gustaría pasar el micrófono para el tiempo de preguntas y respuestas. Por favor, diga su nombre y de dónde viene. Soy Vincent Torrari, soy de Hillsboro, Virginia. Y mi comentario es para tener una retroalimentación del Dr. Jduni de lo que diré.
Primero, él menciona el hecho en que Aristóteles define al hombre como un animal político, como si el Estado formara a los hombres de una forma negativa. Mi comentario es que él no está entendiendo a Aristóteles, porque al final de la Ética a Nicomaco, él señala en su conclusión la diferencia entre los valores morales y los valores intelectuales, y cómo se relacionan. Él dice que no escuchemos a aquellos que nos dicen que estas cosas son demasiado buenas o difíciles para que las entendamos, sino que debemos permitir que cada fibra de nuestro ser trate de hacernos mejores y más parecido a lo que es el hombre bueno. Luego dice que miremos a los estatistas y la política que viene detrás de ellos. Por lo tanto, la ética está más arriba que la política y esta guía a la política, creo. Lo que has dicho es correcto, pero por otro lado, Aristóteles no siempre era consistente. Él hizo declaraciones en su política, donde claramente suponía la prioridad de la esfera política sobre cualquier otra. Esas contradicciones, por supuesto, han resultado en la dominación política de todas las esferas. Por lo tanto, si el orden político hace las leyes básicas de la sociedad, determina también la ética. Soy Susan de Baltimore, Maryland. Mi pregunta es para el padre Jordan. He leído recientemente que la Arquidiócesis de Pittsburgh hace poco publicó un tipo de manual para homeschoolers católicos y este fue aclamado como una de las herramientas más importantes que una organización católica ha dado a la comunidad que educa en casa. Entonces me gustaría si pudiese comentar cuánto apoyo en las diferentes ramas de la Iglesia Católica están ofreciendo a homeschoolers y qué ven en el futuro en esta área. No estoy familiarizado con este manual, solo he escuchado que es muy bueno, pero depende de la administración de que se necesite que se haga. Creo que mucho depende de la iniciativa de la gente, y nos hemos encontrado que muchos de los homeschoolers de mi área que han tomado la iniciativa de hacer lo que ellos quieren que sea hecho. Si hay regulaciones que puedan restringirlos, yo les digo que ellos no tienen que seguir esas regulaciones a menos que se les impida de alguna forma. Es difícil hablar en general en estas áreas, pero hay muchas cosas que la gente puede hacer por sí misma y a veces la autoridad impone reglas en ellos, mientras que no tienen ninguna autoridad para imponer. Por lo tanto, deberían respetar su libertad y actuar consecuentemente. Otra vez, depende de los pastores. Conozco muchos pastores que apoyan mucho la educación en casa y lo promueven, y hay otros que ni siquiera lo conocen. Por lo tanto, depende mucho de la iniciativa de la gente. Mi nombre es Michael Athelstan, de San Francisco, California. Esta pregunta va para Sam. Sam, tú mencionaste que estabas decepcionado del Congreso Republicano. ¿Te refieres a que tenías expectativa de que ellos harían algún bien? He dado algunas clases donde vemos todo el tiempo que la política es una cosa y los políticos son otra. Y vemos cómo el poder corrompe. Me preguntaba, ¿qué viste en el Congreso Republicano que te hizo esperar que fuesen mejor? Bueno, creo que estás probablemente en lo correcto, pero creo que todos esperábamos que este Congreso republicano compuesto por tantos conservadores, por lo menos hubieran tomado una posición contra la reforma de la educación, porque es descaradamente totalitaria en cada aspecto. Y claro, estaba decepcionado, pero como dije, fuera de lo que hace el Congreso, los americanos lo hacen a su forma. Tienes esta revolución silenciosa pasando porque ellos perdieron la confianza en que las cosas fueran hechas por el Congreso, lo cual es maravilloso. Creo que es la mejor forma en que las cosas puedan cambiar. Sí, estoy decepcionado. Supongo que no debí esperar algo del Congreso, pero siempre hay esperanza. Brian Rick. Brian Rick de Oregon. Estoy de acuerdo con Sam de que la educación en casa representa una revolución maravillosa, pero al mismo tiempo quisiera preguntarle al reverendo Rush Dooney y a ti, Sam, ¿cuál es la manera más efectiva en que podamos ayudar incluso a homeschoolers a entender que no deberían acudir y correr a estos programas públicos de educación en casa?
lo cual no son cientos, sino miles alrededor de todo el país. Alaska tiene un programa completamente nuevo y esto es demasiado para mí. Entonces, ¿qué podemos hacer de manera efectiva y práctica para enseñar y convencer a homeschoolers y a otros que no debieran hacer esto? Esa no es una pregunta fácil de responder, pero básicamente, a medida que su fe se profundiza, ellos reconocerán que deben estar bajo Dios. Y usualmente es una teología defectuosa la que los guía. Nosotros, por lo tanto, necesitamos ministrar a los homeschoolers. Me alegro de ver que en una o dos áreas los homeschoolers se unen para discutir algunos problemas. Necesitamos promover ese tipo de cosas. Sí, definitivamente apoyaría eso. Creo que los homeschoolers necesitan aprender que Dios es soberano sobre todos nosotros, que Él es soberano sobre el gobierno civil, la iglesia y la familia. La familia está directamente bajo Dios, no bajo el Estado. Tienes que simplemente mantener educando a los homeschoolers, porque tú sabes, ellos acaban de salir del sistema de la educación pública y muchos de ellos no saben mucho y tienen que ser enseñados. Tienen que aprender de algunos de nosotros, que por lo menos podemos darle consejo para que no pongan en peligro todo el movimiento de la educación en casa. Estoy seguro, Brian, que hay gente en posiciones muy altas del movimiento de la educación en casa que están fascinados con la política y esto es algo que a lo que debiéramos prestarle atención. Tony Moll de Central, Pensilvania. Me gustaría indicar que decir que el hombre es un animal político significa que eso es todo lo que el hombre es o decir lo que el hombre debería ser, una mera criatura del Estado. Y esto lo podemos ver en la Ética Nicómano de Aristóteles, donde él específicamente discute la relación entre la ética y la política, indicando fuertemente que la ética es más fundamental que la política y que el hombre del Estado necesita actuar basado en el buen entendimiento de la naturaleza y la bondad humana, la cual es dada, instalada en la naturaleza humana y no determinada por el Estado. Por lo tanto, el Estado necesita entender esto para crear las condiciones para alcanzar el potencial humano y la perfección humana. Gracias. ¿Alguna respuesta a esto? No, creo que no hay necesidad de responder. Su declaración está correcta, pero el punto es que la política ha sido determinante en la historia, ya que en la cristiandad la fuente de la ética ha sido, ante todo, bíblica en vez de ser filosófica.